serie. Yo estoy fascinado enseñando esto. Esto es lo que, esto es como decimos en México, mi mero mole. Yo me estoy atascando en este mole delicioso. Y vamos a seguir, por ahí, no me acuerdo a quién, alguien, dicen que el deudor pague sus deudas. ¿Alguien le debo $2 de un libro? Yo sé que son $2, pero no me gusta. Ok, me vienes a buscar un ratito. Más tarde, ok. Bueno, porque se me olvida, ¿no? Me dice, uy, el hermano me robó $2. Vamos a seguir un poquito. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es la táctica Colombo. Yo no sé si vaya a hacer otra aparición luego Colombo, no sé. Hoy no, pero vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto, porque esto es lo más importante del libro. Es decir, la primera parte es sumamente importante. Si ustedes no leen la segunda parte, hay cosas importantes ahí también. Pero si leen la primera parte, van a estar muy bien preparados para tener conversaciones difíciles. La primer táctica Colombo que fuimos fue la Colombo 1, y esta nos ayuda a entender qué es lo que cree la persona. Entonces, la táctica Colombo 1 contesta el qué. ¿Están conmigo? El qué. La segunda táctica, la táctica Colombo 2, nos responde el por qué. Entonces, cuando tenemos una creencia, no solo debemos creerla como borrego, o porque mi papá lo cree, o porque ahí nací en esa religión, o en esta familia, o en este clan, o en este país se cree esto y ya. Hay que tener razones por lo que creemos. También tenemos acá, entonces, estas dos se complementan muy bien, porque una busca obtener información. La primera pregunta es para obtener información, y la segunda pregunta es para profundizar en las razones por las que la persona tiene cierta creencia, ¿sí? Eso es muy muy importante. Ahora, con la táctica Colombo 3 vamos a hacer otro tipo de pregunta, que es una pregunta guía. Es decir, es una pregunta que se hace con la finalidad de guiar la conversación a un fin determinado. Déjenme repetir esto. Es para guiar, son preguntas diseñadas o pensadas para guiar la conversación a un fin determinado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Porque esto, si se van con nada, esto es lo más importante. ¿Ok? Entonces vamos a estar haciendo preguntas, estas tres preguntas, el qué, el por qué, y después vamos a hacer preguntas guiadas. Ya una vez que entendiste bien qué cree la persona, es decir, que no estás haciendo un hombre de... ¿Cómo? De paja. ¿Qué era un hombre de paja? A ver, alguien que haya tomado café bien fuerte esta mañana, con voz de trueno. Sí, es algo que la persona no cree. Es como decíamos, como los musulmanes dicen que la Trinidad es el Padre, el Hijo y María. ¿Eso lo creemos nosotros? No, eso es un hombre de paja. Si un musulmán me estuviera hablando y me dijera, ¿qué es lo que tú crees? Yo creo en la Trinidad. Ah, sí, Padre, Hijo y María. Y le diría, no, eso no es lo que yo creo. Lo que yo creo es otra cosa, y le explicaría la doctrina. Entonces, estas preguntas de qué son las que nos ayudan a profundizar. ¿Por qué? Ya estoy dando yo razón, es decir, como en México decimos, ¿dónde leítes? ¿De dónde sacaste esa idea? Esta estadística que tienes, ¿quién la sacó? ¿Qué compañía está detrás de esto? ¿Qué evidencia tienes? ¿Me entienden? ¿Cuál es el respaldo de esta creencia que tú tienes? Y en esta tercera pregunta clave estás guiando la conversación. Piensen en ustedes como si fueran un arquero, ¿ok? Eres un arquero y tú tienes flechas, y estas flechas
son preguntas diferentes que te están llevando a guiar la conversación hacia una meta. Por ejemplo, si la conversación que tú estás teniendo por algún tema controversial que les haya tocado, usemos algún ejemplo de la vida real. Un maltrato infantil. ¿Maltrato infantil? Ok. ¿Qué acerca del maltrato infantil? Pues que justifica que Dios no existe y por eso ha sufrido ese maltrato, ha tenido carencia de amor. Ahí te van preguntas guiadas de eso, ¿ok? Tú eres el escéptico y me preguntas a mí, me dices, ¿por qué permite Dios que muriera mi sobrino Juanito de 6 años de leucemia? ¿Sí? ¿Está suficientemente difícil eso? Ok, entonces tú me preguntas, ¿por qué dejó Dios morir a mí? Dale, hermano, ponte en el rol. Sí, no creo que Dios exista porque dejó morir a mi sobrino de leucemia. Ok, entonces yo te preguntaría, te puedo hacer una pregunta y te diría, bueno, primero, si tú eres el que está sufriendo de un problema, de ese problema, te invitaría a tomar un café, te daría un abrazo y no estaríamos hablando de evidencia. Pero si esto ya es algo que estás preguntándome desde el punto de vista meramente filosófico, teológico, intelectual, esto es lo que te diría. Ok, entonces, pero no nada más es Juanito, ¿no? ¿Por qué Dios permite que mueran no solo Juanito, sino todos los niños, ¿cierto? Sí. O sea, no nada más es tu sobrino, todos los niños, ¿cierto? Y te preguntaría después, pero ven, ya estoy yo guiando, yo ya tengo las riendas y estoy haciendo preguntas, ¿ok? Pero yo te pregunto, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí. Pero entonces, no nada más sería los niños que mueren de leucemia, hay otras enfermedades, ¿no? ¿Qué enfermedades se te ocurren? Que mueren los niños también de esas enfermedades. Pues de accidentes, siendo muy niños, teniendo una vida... De accidentes, ¿no? Entonces, Dios debería no solo eliminar la leucemia, sino debería eliminar cualquier otra enfermedad también, ¿no? Y debería también eliminar la posibilidad de que un niño se caiga del columpio y se rompa la cabeza, ¿cierto? Sí, así es. Oh, pero no solo eso, también los Bambis. Tú sabes que mueren muchos niños en las carreteras por accidentes de venados. Entonces debería Dios eliminar a los venados de las carreteras, ¿no? ¿Qué más? El hambre. El hambre. Entonces debería Dios hacer que los niños nunca tuvieran hambre. Entonces mi pregunta para ti sería esta: si tú fueras Dios, ¿hasta qué edad crees tú que los niños deben ser inmortales? ¿Ves? Entonces yo estoy guiando la pregunta, estoy guiando, y estas son cosas que él ya sabe, ¿sí? Bueno, si quieren más la respuesta de esto, para no tomar más tiempo, tengo un artículo completo aquí, buscan por qué Dios permite que mueran los niños, lo pueden leer, pero esa es lleva esta pregunta, estas preguntas que estoy usando como un arquero, las estoy guiando para que tú veas que vivimos en un mundo caído, que este es un mundo que tiene leyes, donde las bendiciones de Dios de poder cocinar en un fuego, el fuego también te puede quemar, pero te puede hacer una carne asada de lo más delicioso, un chorizo. No desayuné ahorita. Sí, ¿me entiendes? El agua que te da vida, te puedes ahogar en ella también. Sí, entonces los niños mueren por 3 razones. Aquí ya es una explicación. ¿No te has puesto a pensar que vivimos en un mundo caído? Que los niños mueren por consecuencias de la maldad de otros, por enfermedades, porque cuando Adán peca, Dios maldice el mundo y vivimos en un mundo lleno de calamidades. Y el mundo debe funcionar en manera regular para que nuestras acciones tengan sentido. Imagínate un niño de 10 años, ¿y por qué decir 10 años? Hasta los 10 años soy inmortal. ¿Por qué no a los 11, o a los 12, o a los 15, o a los 20, o a los 21? Y el escéptico nunca va a estar contento, va a decir, ¿por qué a los 21? A los 22 mejor. ¿Y qué va a pasar cuando el niño a los 22 años se dé cuenta que ya no puede rebotar en el freeway tan divertidamente como lo hacía antes?
¿Y qué responsabilidad? El hijo a los 12 años dice, papá, voy a ir a rebotar al freeway un rato. Sí, diviértete, mano. ¿Qué responsabilidad le infundiría eso al padre? Entonces, ya ves, empieza a tener ya sentido esto, pero tú estás guiando la conversación y tú estás en control. Aunque te hicieron a ti una de las preguntas más difíciles, tú puedes llegar y guiar la conversación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Eso es la táctica Colombo 3, lo que acabo de hacer. ¿Alguna pregunta de eso? Vamos a ver más ejemplos, pero ¿están conmigo? Hay todavía un poco de fruta, pero ¿sí? Bueno, ok, listos. Entonces, ¿cuál es la meta final de esta táctica Colombo 3? Es la persuasión. Estamos tratando de convencer a una persona de cambiar una idea que tal vez está errada, pero lo estamos haciendo de una manera muy agradable, una manera que no es agresiva y una manera en la que nosotros tenemos el control y no estamos en una posición de hacer que la otra persona se enoje. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces estas preguntas son flechas, son como flechas, y nuestra meta es la persuasión. Normalmente se van a dar cuenta que con las preguntas 1 y 2 de qué crees y por qué lo crees, va a llegar un momento en que la persona a lo mejor se va a sentir encajonada y se va a dar cuenta que a lo mejor una idea que tenía no está tan bien pensada o a lo mejor no era tan buena idea. ¿Qué es lo que te permite esta táctica? Darles una salida. Un ejemplo por ahí. Ustedes saben quién es, obviamente el autor del libro a la izquierda, Greg Koukl, el autor de tácticas, y a la derecha, ¿reconocen a este personaje? ¿Quién es? Deepak Chopra. ¿Sí? Salía mucho, no sé si sale todavía en el programa de Oprah, pero este hombre tiene muchas ideas muy raras, ¿ok? Dejémoslo así. Y tuvo un debate Greg con él en televisión hace un tiempo. Y una de las cosas que preguntó Deepak es esto. Sabiendo que Greg era cristiano, le dijo: ¿quieres decir tú que los que no creen en Jesús se van todos al infierno? Imagínate estar en televisión y que te hagan esta pregunta. Ahora, si hubiera respondido Greg un simple sí, ¿qué creen que hubiera pasado? Todo el mundo se lo hubiera mirado. Se acabó el debate, perdió Greg por ser un intolerante cristiano que piensa que todas las demás religiones están mal, es una posición de soberbia, etcétera, etcétera. Se acabó el debate, pero ¿qué hizo? ¿Qué creen que hizo Greg? Tácticas, ¿ok? Si hubiera respondido directamente, sí, los que no creen en Jesús se van al infierno, ahí se acaba el debate. Chopra hubiera conseguido enmarcar a Greg en ese estereotipo de cristiano repulsivo. Eso es lo que hubiera pasado. Pero ¿qué hizo Greg? Fíjense lo que hizo. Le contestó con otra pregunta. Y les digo, y Jesús hacía esto todo el tiempo. Jesús, ¿qué debemos pagar nuestros impuestos o no? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Les dijo, sí, hay que pagarlos? No, les contestó con otra pregunta. Pásame una moneda. ¿De quién está la imagen aquí? ¿Ve? Lo mismo hacía Jesús. Ahora, dice Greg, ¿cree usted, señor Chopra, que las personas que violan la ley deben ser castigadas? Fíjense, él ya está guiando la pregunta. Y le está preguntando aparte algo que ya sabe. Es una pregunta retórica. ¿Qué tiene que contestar Deepak Chopra? Sí. Tiene que decir que sí, si no, a ver. Queda mal. Sí. Es un infractor. Se le arma. Claro que. Ahora, entonces, fíjense, en una pregunta ya estableció Greg que Chopra está de acuerdo en que los infractores de la ley deben ser castigados. Con una pregunta. Segunda pregunta. Yo también estoy de acuerdo. Ahora, ¿ha usted violado
una norma moral alguna vez? Se le metió al rancho. ¿Cómo se le metió al rancho? Me gusta. Hasta la cocina, ¿no? ¿Qué tiene que responder? Aunque no le guste, va a tener, sí, creo que sí lo he hecho. Sí he sido violador de la ley moral alguna vez. Ya establecimos dos cosas: que él cree que los violadores de la ley deben ser castigados y que él mismo violó la ley. ¿Qué creen que sigue? Ok, pero esto nos pone en un aprieto, ¿no es así? Ambos creemos que quienes violan las leyes deben ser castigados y ambos creemos que somos culpables de ello. Fíjate, lo que acaba de hacer ahí es hacer un resumen de las dos preguntas anteriores y estableciendo el marco de la conversación. Él está guiando la conversación. Perdón, Chris, y reconociendo que él también es un ser humano. Claro, él no está errores, diciendo, uy, nosotros los cristianos somos superiores a ustedes, los pobres pecadores. No, todos somos pecadores. Se está poniendo él en empatía, ¿ves? Se está él incluyendo en el paquete, lo cual es cierto y es sabio aparte. Dice Greg, ¿sabe cómo llamo a esta situación? La llamo malas noticias. ¿Sí? Entonces, ahora la doctrina del infierno ya no suena como algo injusto. Suena como algo que Dios estableció para los infractores de la ley y es algo merecido. Y como les digo, hay veces que converso con personas y me dicen, no, pero es que yo no he hecho, no he matado a nadie, y les voy a decir lo que repito seguido en las clases. La Biblia habla de dos cosas. Dice que si una persona ve a una mujer, y incluiría aquí a las mujeres en cuanto a los hombres, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y dice Juan que si odias a tu hermano, que eres un homicida. Entonces les digo, no les tengo que explicar que ninguno de nosotros ha llegado a la pubertad sin ser un adúltero asesino, según el estándar de Dios, ¿sí? Entonces fíjense, en menos de un minuto, Greg estableció algo muy importante con dos preguntas. Primero, no lo tuvo que convencer, usó algo que Chopra ya creía y estableció que él también era un infractor de la ley que merecía ser castigado. Él mismo se lo dijo, no tuvo Greg que decirle, hey, usted es pecador también. Se lo sacó. Entonces eso me lleva a esta cuestión. Cuando vimos al principio la introducción a tácticas, vimos también que la característica de un embajador de Cristo, es decir, alguien que lleva un mensaje de buenas noticias, necesita tres características y una de ellas es conocimiento para la tarea. Uno puede a lo mejor llevársela ahí bailoteando alrededor de las preguntas con la persona, pero al menos que tengas un conocimiento del tema y que sepas a dónde quieres ir, simplemente vas a estar bailando alrededor de la cuestión. Por eso se necesita también conocimiento, necesitas estudiar tu palabra. A ver, si uno va a defender la Biblia, necesitas primero conocerla, y para conocerla les voy a dar el secreto para conocer la Biblia. ¿Están conmigo? Léala. Okay. Así es sencillo. Dormir junto a la Biblia, ponerla al lado de tu cama, se ve muy espiritual, pero de nada sirve, ¿sí, ¿no? Pero eso es lo que yo me refería la vez pasada. Ajá. Muchas personas, recién vengo acá a la iglesia, tienen 5, 15, 20 años y saben la Biblia, la saben de memoria, pero lo que sale de la boca es totalmente diferente a la interpretación de lo que ellos creen. Ajá. Pero cuando yo les pregunto algo básico, pero ¿en qué año descubrieron la Biblia? ¿O quién lo hizo? ¿Por qué no existe la evidencia? Ajá. No me responden. Ajá. Así, yo creo que el conocimiento es una parte de la historia. Por eso que la primera vez que vine acá, usted capturó mi atención porque me estaba presentando historia, algo que para los católicos estaba enterrado en el catolicismo, como aquí veo que es Biblia.
lean la Biblia. Las personas tienen 25 años y solo se enfocan en la Biblia. Pero sobre el conocimiento, todos estamos como marionetas. Sí. No tenemos una base. Claro, y es que ahora, en el tiempo en el que estamos, necesitamos también dar un paso atrás y darle un fundamento a la Biblia que le dé la veracidad que tiene y que merece. Porque hoy en día, imagínate tú que yo me he memorizado la Biblia completa. Imagínate que me la memoricé completa, ¿ok? Voy a hablar con un ateo y le digo, la Biblia dice esto y esto y esto. Y él me dice, yo no creo en tus cuentos en tu Biblia. Fue un libro escrito por humanos, fue un libro escrito por gente en la edad de bronce que creía mitos, ¿ok? ¿Te va a servir haber memorizado la Biblia para ese caso en particular? No, necesitas dar un paso atrás y ver los fundamentos de cómo se formó la Biblia. Si te dicen, es que el canon lo inventaron, los libros de la Biblia agarraron unos que les gustaba y separaron otros, y eso lo hizo Constantino en el concilio de Nicea, ¿qué me contestarían? Es que la Biblia dice, no, a ver, espérate, te estoy hablando de algo histórico. Necesitas dar un paso atrás, necesitas saber eso. ¿Sí? Entonces, hoy es necesario conocer la Biblia de pe a pa, pero también es necesario ir y dar un paso atrás y ponerle un fundamento a la Biblia para darle la credibilidad que tiene y que merece. Porque muchos dicen, ¿quién dijo eso? Muchas personas dicen, ¿dónde leíste? ¿Y por qué no dicen Jesús lo dice? Se supone que la palabra de Jesús está en la Biblia. No es más fácil decir Jesús lo dice, porque está presente esta Biblia. La persona responde, la Biblia lo dice. Pero ¿quién avala la Biblia? ¿Alguien quiere hacer este ejercicio conmigo, el que acabo de decir, este reto? Es que la Biblia, al principio del cristianismo había muchos evangelios y muchas historias acerca de Jesús, y cuando llegó el año 325 en el concilio de Nicea, agarraron los que les gustaban por motivos políticos y después quitaron los que no les gustaban por motivos políticos para controlar las masas. Eso se hizo en el concilio de Nicea. Esta es su parte de hacer tácticas. Tactíquenme ahora. ¿Dónde leí? ¡Eso! Por ahí se empieza. Ahora, ¿quién hizo la afirmación? Ustedes tienen las de ganar, porque yo hice una afirmación. La carga de la prueba. La carga de la prueba, la táctica 12, la carga de la prueba está en mí. Yo dije, hablé una sandez tremenda, porque eso es lo que es. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú no tienes conocimiento de lo que pasó en Nicea, te le estás jugando. ¿Sí? ¿Qué más me dirías? Yo te diría, bueno, eso es algo que se sabe, tenemos documentales y documentos que hablan de todo eso. Cítame uno nomás. ¿Qué documento para...? Bueno, Dan Brown en el Código Da Vinci, ahí hablan de eso. ¿Por qué se ríen? Mucha gente piensa eso. Pero es que Dan Brown lo sacó de los dossiers secrets y ya un tribunal en Francia dijo que era pura fantasía. ¿Cómo? Que los dossiers secrets donde se basó Dan Brown pues ya fueron desechados por historiadores, pues. Los dossiers secretos, pero en Nicea sí se habló eso. Ok, pero dame otra fuente, porque los dossiers secretos de Dan Brown... Nicea, ahí hablaron de eso. Ok, pero dame una fuente histórica. O sea, ya sé que Nicea, no estamos de acuerdo, pero no sé, dame un historiador que hable de cerca de eso, dame una fuente. No, pues no tengo historiadores, pero pues es conocimiento común esto. Ahí en Wikipedia lo leí.
A ver, yo lo googleé y ahí salen un montón de artículos. Google dijo. O sea, ahí ya me trae él, sí, medio adolorido, medio golpeado, ¿sí? Ya estoy como que, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Ahora, si tú sabes del tema, te darías cuenta que en los escritos, a ver, cuando se reúne un concilio, dejan escritos atrás de lo que se habló ahí. Y aunque se hace referencia a casi todos los libros de la Biblia dentro de los temas que se conversaron, el tema de qué libros iban adentro y qué libros iban afuera no fue tema de conversación en el concilio de Nicea. ¿Cuál fue el tema central del concilio de Nicea? La Trinidad. La Trinidad, que estaba siendo atacada ¿por quién? Uno de Alejandría. Arrio, el arrianismo, la herejía que dice que Jesús no fue siempre Dios. Ahora, ese conocimiento es del que estoy hablando. Si tú no tienes ese conocimiento, vas a estar ahí navegando alrededor de la pregunta. A lo mejor decir, bueno, yo lo que haría en ese momento es, mira, ¿por qué no lo dejamos aquí? Y tú y yo nos vamos e investigamos atrás y vemos qué es lo que hay atrás de la historia, ¿ok? Vayamos al tumbaburros, vayamos a los libros, vayamos a los, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el conocimiento va a ser muy importante a la hora de tener estas conversaciones, no nada más hacer preguntas como loro, ¿sí? Tienen que ser preguntas, finalmente vas a tener que comenzar a hacer preguntas bien dirigidas, ¿sí? ¿Alguna pregunta de eso? Porque esto es sumamente importante. Bueno, ya saben cómo contestar la de Nicea, ¿no? Eso es súper común. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Ya entendieron? Sí. Si los traigo aquí y a alguien y hacemos una práctica, ¿no hay problema? Y las otras dos, obviamente, tener sabiduría, que es lo que estamos haciendo aquí, es saber qué preguntas hacer, cuándo hacerlas, y cuáles son las reglas del principio, ¿te acuerdas? Si te enojas tú, pierdes. Si se enoja él o ella, pierdes. Si se enoja uno de los dos, pierden. Si ya no quiere hablar contigo la persona, pierden. Entonces, tomemos eso en cuenta. Hay otro ejemplo acá. Greg habla de un ejemplo que me gusta, lo quiero usar. Le tocó un día viajar en tren y estaba junto a una estudiante. Y ella era cristiana. Ayer, ¿cuándo fue? El jueves enseñé tácticas en Conroe, una clase anterior, y alguien me preguntó y me dijo, ¿podemos usar esto con cristianos? Le digo, puedes usar con tu esposo si quieres. No es cierto, pero le empecé a hacer preguntas. Le digo, ¿ven lo que hice acá? Lo empecé yo a cuestionar. ¿A qué te refieres con usar? Y la respuesta fue obvia. Obviamente yo ahí mismo lo empecé a usar tácticas sobre él, hasta que se dio cuenta y dijo, gracias, ya me di cuenta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean esto, hay muchas veces la persona ya sabe la respuesta, simplemente puedes usar esta táctica para guiarla a la respuesta. Por ejemplo, esta chica le preguntó, ¿qué sucede con aquellos que siguen sinceramente su religión? Es decir, no son cristianos, pero tienen una religión, creen en algún concepto de Dios y se esfuerzan por ser buenas personas, por ser una buena persona. ¿Se van al infierno? Ahora, esto ya no es de alguien de afuera, es alguien de adentro de la iglesia que le está preguntando esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace Greg? Empezar a atar cabos. Ya sabe ella la respuesta, vamos atando cabos. Lo que él hizo fue preguntarle, ¿para qué debe uno hacerse cristiano? Es decir, ¿qué beneficio nos trae confiar en Jesús? Ella preguntó, ¿Jesús nos salva? Claro, ese es el beneficio principal. Nos salva, pero ¿nos salva de qué? ¿Sí? ¿De qué nos salva? ¿De nuestro pecado? Correctamente, nos salva de nuestro pecado. Fíjense, dos preguntas simples. Ella ya sabe la respuesta. De acuerdo, podríamos decir, fíjense, ahora hace un resumen.
Podríamos decir que tenemos una enfermedad espiritual llamada pecado y que Jesús hizo algo en la cruz que la sanó. Siguiente pregunta. ¿Puede la simple fe en Dios sanar esa enfermedad? ¿O simplemente una creencia en Dios o tratar de ser buena persona? Eso es lo que agregaría ahí. ¿Sí? No, se necesita un conocimiento de Jesús. Ella contesta, no. ¿Puede curarse a esto haciendo todo lo posible para ser buena persona, ser muy religioso, ser muy sincero? ¿Puede alguna de estas cosas conseguir el perdón de nuestro pecado? ¿Qué creen que es la respuesta? No. Entonces ella ya sabe la respuesta. Simplemente estamos atando los cabos a de su pregunta. Son preguntas dirigidas y finalmente da al blanco. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están claros? Entonces esto es como... Este video a mí me encantó. Para los que no lo vieron, ahí va otra vez. Que a mí me encantó este. Déjame ver si lo puedo. ¿Alguien ha hecho un omelette de estos? Se llama tortilla de patata. ¿Sí? Yo crecí con españoles, entonces para mí, a ver, no con 57 huevos. Y como la volteaban en mi casa era, agarro un platito y la voltea. Así. Bueno, mi papá a veces sí agarraba y la volteaba así, pero eran chiquitas. Pero esta, una de 57 huevos. Ahí les va. Aparte, no se preocupen, no se entiende nada, ¿no? Ok, otro uso sí, otro uso de la táctica Colombo. En el libro no me gustó cómo lo tradujeron. Quiero casi que mandarles una carta y decirles, el que tradujo esto deberían fusilarlo. No, no es cierto. Pero el que tradujo esto lo tradujo muy mal a mi parecer. Si alguien me está oyendo del editorial por ahí, por favor. Pero le pusieron cambio de tornas. Y yo, ¿cambio de qué? Tuve que ir a ver el libro en inglés para ver de qué. El original en el inglés es Turning the Tables. Y yo, cambio de tornas. ¿Qué es una torna para empezar? ¿Alguien sabe? Yo he leído y nunca he visto lo que es una torna. Pero bueno, yo lo hubiera traducido esto como amortiguando la conversación, porque eso es el propósito detrás de esto. Es decir, por ejemplo, Greg habla, y esto es algo que sucede comúnmente. Por ahí hubo una compañera, tengo una amiga que en su trabajo, una de sus compañeras era lesbiana. Entonces, sabiendo la amiga, y tenían buena relación y todo, era una relación muy cordial. Entonces, esta compañera lesbiana va y le pregunta a la amiga y le dice a la compañera de trabajo, que es amiga nuestra, de mi esposo y mío, y le dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú qué piensas del matrimonio homosexual? Imagínate, en el trabajo, con la persona que trabajas, alguien que tienes que ver todos los días ahí. ¿Qué contestas? Políticamente. Bueno, ahí está la táctica Colombo 3 te puede ayudar. Fíjense, esto es lo que dice Greg. Bueno, primero déjenme decirles ¿qué puedes contestar en esa situación? Bueno, ahí es donde puedes, como decimos, amortiguar la caída, ponerle pajita, y le puedes decir algo como esto. Le puedes decir, mira, gracias por tu pregunta, es una pregunta muy controversial y en realidad no sé si me siento con la libertad de contestarte esto, es algo muy personal. ¿Te consideras tú una persona
tolerante? Fíjense a dónde van las preguntas. ¿Te consideras tú una persona tolerante a otras perspectivas, aunque sean contrarias a lo que tú crees? ¿Sí? O sea, ya estoy poniendo pajita alrededor para que cuando caiga la respuesta no vaya a caer de tan fuerte. ¿Sí? Porque he tenido otras situaciones donde comparto mi perspectiva y me tachan de homófobo, de intolerante, de esto y del otro. Entonces, no sé si me sienta con la libertad de responderte. ¿Sí? O sea, no le ha respondido, pero en cierta forma ya le respondió. ¿Me entienden? En pocas palabras le está diciendo, hey, podemos hablar de esto, tengo mente abierta para hablar de esto, pero creo que no te va a gustar. ¿Estás dispuesta a tener una conversación difícil conmigo y no tratarme de intolerante, de homófobo y de esto y del otro? Si es así, entonces a lo mejor podemos hablar de esto. Y ya que te diga la persona. Pero entonces, ya cuando te dice, ok, hablemos, ya te está dando permiso de dar una respuesta que a lo mejor no le va a gustar, y le estás diciendo, hey, tampoco me vayas a insultar, porque por ahí no va la cosa. ¿Sí? Entonces, esta táctica por eso es muy, muy útil. Esto es lo que dice Greg. Dice, si sospechas que en una determinada situación, tus creencias se considerarán intolerantes, fanáticas, de mente cerrada, censuradoras, usa la táctica Colombo para amortiguar la conversación. ¿Sí? Entonces, cuando lean esa parte que dice, ¿cómo le pusieron acá? Cambio de tornas, Señor. Es amortiguar la conversación, ¿sí? Para que se entienda. ¿Alguna pregunta de esto? Pero, ¿sí? A ver, pero Cris, a veces esa tolerancia se convierte como en no ser coherente en sus principios y ser radical. ¿Es posible que se llegue a eso? Por ejemplo, un caso concreto en la empresa donde trabajaba, yo sabía que estaba robando el jefe y traté de decírselo de varias maneras y claro, no había leído las tácticas y por eso perdí el puesto. Pero a veces les dije que esto hasta en su trabajo les puede ayudar, así que la tolerancia a veces se puede considerar con ser permisible, y eso es lo que se ha cuestionado mucho el cristianismo frente a muchas cosas como el aborto, muchas situaciones muy, muy difíciles. Me leíste la mente, hermano. Ese es un gran ejemplo. El cristianismo hoy día, por lo menos acá en el oeste, ya no es algo tan popular. ¿Sí? Se considera que los cristianos somos de mente cerrada, intolerantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué contestarían si están en una conversación y te dicen, a ver, ¿a quién agarro? ¿Quién quiere ser víctima? Nada. No, si alguien quiere, levante la mano. Pero yo te digo, ¿sabes qué? Es que ustedes los cristianos son tremendamente intolerantes. Y los intolerantes son los de la otra banda. ¿Quieres? Eso es la verdad. No, y si lo vieras del otro lado, Ajá. que los cristianos somos tolerantes con las cosas Exactamente. que suceden. Sí, correcto. Tácticas, hermanos, tácticas. ¿Sí? ¿Qué defines por intolerancia? Exactamente, esa sería mi primera pregunta. ¿Qué quieres decir? Táctica 1. ¿Qué quieres decir tú? Aclárame esto, táctica 1. ¿Qué quieres decir tú con intolerante? ¿Qué es lo que pasó, Si tú me Alberto? vas a decir intolerante, ¿qué quieres decir con intolerante? ¿Y qué contestaría la otra persona? Que debes aceptar, fíjate, que debes aceptar Tus las creencias, tu manera de perspectivas de todos los demás. Incluyendo- ¿Y qué le preguntaría? Entonces, ¿por qué, si debemos aceptar todas las perspectivas de los demás, por qué está usted en desacuerdo con mi perspectiva? No, es que yo sí soy siendo tolerante. Diría, bueno, ¿por qué cuando yo tengo razón soy un intolerante, pero cuando usted no tiene razón no hay problema? ¿Por qué a mí me aplica un estándar diferente
y me está poniendo a mí un estándar diferente al suyo. Fin de conversación. Tolerancia. Y después puedes decir, táctica 3. ¿No ha pensado usted que la verdadera tolerancia es en respetar a la persona y tener una conversación cálida a pesar de estar en desacuerdo con la otra persona? Fíjense, para que haya tolerancia debe haber un desacuerdo, pero no tiene que ser una pelea. A ver, los que estamos casados nos hemos tolerado por mucho tiempo, y eso no es malo, es algo bueno, porque vas a estar en desacuerdo en muchas cosas, pero sigues amando a la persona, la sigues respetando, o al menos eso debería ser. Esa es la verdadera tolerancia. Entonces, primero, expon la hipocresía de decir, hey, eres un intolerante. Ahí ya te están dejando de tolerar. En ese momento en que dicen, eres un intolerante, se acabó la tolerancia para ti. Expone eso y después explica el verdadero sentido de tolerancia. ¿Sí? ¿Está? Cris, ¿Sí? En cuanto a la tolerancia, como cuando uno tiene que exponer esto, tiene que más o menos saber el significado de lo que la otra persona... Vamos al conocimiento. Lo que la otra persona tiene de tolerancia y lo que nosotros como cristianos conocemos como la tolerancia. Y una vez estaba escuchando a alguien y lo definió de esta manera. Usualmente el secularismo utiliza la tolerancia como tolerancia de ideas. Y nosotros como cristianos utilizamos la tolerancia, pero tolerancia personal hacia la otra persona. Son dos conceptos completamente diferentes. Entonces uno debe de saber dónde está parado con sí, esa persona. es decir, las ideas están sujetas a destrucción, ¿sí? Y voy a terminar con ese pasaje de la Biblia, es bíblico. Destruir ideas es bíblico, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Es lo que estamos viendo en esta clase. ¿Cómo lo hacemos? Es importante también. Pero las personas están hechas todas a imagen de Dios y merecen respeto. Ahí es donde entra la tolerancia. Es decir, tienes la idea más tonta del mundo, no te lo voy a decir así, te voy a ayudar con preguntas a llegar a una mejor idea, pero esta idea de tolerancia está equivocada y hay que exponerla para poder seguir conversando. Entonces podemos decir algo así. Hay otros ejemplos, por ejemplo, si tuviéramos tiempo, no nos queda mucho tiempo, pero cuando dice la gente, los milagros no suceden, son cuentos de tontos para controlar a la gente. ¿Ahí qué pasa? Necesitas entender la cuestión de los milagros. La gente que dice esto presupone que Dios no existe. Hay que llevar ahí a la conversación. Si tú presupones que Dios no existe, porque si Dios existe, no tienes ninguna seguridad de que los milagros no sucedan. Entonces, para decir los milagros no suceden, tienes primero que demostrar, sin lugar a duda, que Dios no existe. Buena suerte. ¿Sí? Hay que llevar a la conversación a ese punto. Entonces les decía, eres como un arquero, estás llevando la conversación, quieres persuadir a la persona. Tus flechas van al blanco, que es llegar a una verdad precisa o convencer a la persona. Entonces la táctica Colombo 3 se puede resumir como: ¿has pensado alguna vez en esto? ¿Has pensado alguna vez? O de otra forma podrías decir algo así como: ¿has pensado que la existencia del mal apunta a la existencia del bien, y para que exista el bien debe haber un Dios como base? ¿Se fijan? Para los que dicen que la moral es relativa, o por qué, o alguien que no crea en Dios y que dice, ¿por qué Dios permite esta maldad? A ver, empecemos por definir lo que es bueno y es malo. Si no hay Dios, si hay maldad, entonces hay bondad. Si hay bondad, hay una ley moral que se ha violado. Si hay una ley moral, debe haber un dador de la ley moral. Y ese dador de la ley moral debe ser alguien fuera del ser humano. Si no, caemos en puro relativismo. Otra,
¿Has pensado que si la Biblia fue escrita solo por hombres, que sería difícil explicar las profecías cumplidas en la Biblia? Ya estás sugiriendo, a manera de pregunta. Dime tú qué piensas de eso. Estás dejando la pregunta abierta para que la persona contesta. ¿Has pensado que si Jesús se equivocó al decir que era el camino a la salvación, es imposible entonces llamarle buen maestro o un profeta o un buen hombre? Entonces estas son variantes. Puedes decir también, oiga, ¿podría aclararme esto? Esta es otra forma de exponer la táctica 3. ¿Podría aclararme esto? ¿Puede por favor aclararme esta duda? Si la divinidad de Jesús fue una invención de la iglesia a comienzos del siglo IV, ¿cómo explica usted todas las alusiones a un Cristo divino en los textos anteriores a este tiempo? Tenemos textos anteriores al Concilio de Nicea que hablan de la deidad de Cristo. ¿Cómo los explica? ¿Me ayuda a entender esto? ¿Quién tiene ahora la carga? Tú no, la otra persona. Esta está buena. ¿Puede por favor aclararme esta duda? Si la homosexualidad es verdaderamente natural, ¿por qué entonces habría dado la naturaleza a los hombres homosexuales cuerpos diseñados para mantener una sexualidad reproductiva con mujeres y luego deseos de tener relaciones sexuales con otros hombres? ¿Qué razón tendría la naturaleza para dar un deseo para una forma de sexualidad, pero un cuerpo para otra? Explíqueme usted. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que puedes hacer es narrar el debate. Ya que tienes una conversación, normalmente cuando la gente se siente un poquito acorralada, ¿qué haces? ¿A la defensiva o cambias el tema? Este tema ya no me gusta por dónde va, vayamos a otra objeción. Y va a otra objeción. ¿Qué tiene que hacer uno? Mantenerse en el tema. ¿Sí? Terminemos un tema y después sigamos al otro. Entonces puedes decir algo así, ya que recorriste cierto camino, puedes hacer un resumen de lo que has recorrido. Puedes decirle algo así, hey, observe lo que acaba de suceder. Primero, usted ha hecho una afirmación muy polémica, yo le he planteado un par de preguntas al respecto que hasta ahora han quedado sin respuesta. Lo que ha hecho es cambiar la dirección, ya me está cambiando el tema. ¿Podríamos concluir este tema antes de pasar a otro tema? Tengo verdadero interés por escuchar su respuesta. ¿Sí? Puse ahí unas piñatas en un camión, que no se te vaya la piñata. Rómpela antes de que, ¿sí? Dale y no pierdas el tino. No pierdas el camino, ¿ok? Entonces termina una conversación, concreta algo antes de salir a otra objeción. Porque es lo más fácil, darte 20 problemas con el cristianismo y con la Biblia y a ver, conteste. ¿Sí? No, bueno, está bien, vámonos por partes, una por una. Voy a hacer una pausa aquí y quisiera unos 2 minutos o 3 para contestar preguntas de esto o alguna objeción que tengan que digan, uy, esta no supe cómo contestarla. ¿Sí? ¿Sería aceptable que la otra persona dijera, bueno, no tengo ahora la respuesta, pero me gustaría leer algunos textos? Claro. Y podemos conversar la próxima semana. Exactamente, eso sería un resultado espléndido. Porque entonces ya, ¿qué hicimos? Como dijimos al principio, le pusiste una piedra en el zapato a la persona, ya no está segura si está en lo correcto o no, y va a ir, si es una persona honesta, va a ir a buscar la verdad. Entonces, eso es un gran resultado que puedes obtener. A veces pensamos como cristianos, no, es que debo llevar directo a la cruz. ¿Quién sabe? A lo mejor estaba en la yarda 0 y lo llevaste al medio campo. A lo mejor a otra persona le tocarán las otras 50 yardas o otras personas. Pero ese es un resultado muy bueno y no debemos desalentarnos. Si la persona dice, platiquémoslo luego, sí, tengo esta inquietud,
o decirle, hey, ¿por qué no nos juntamos, investigamos cada quien y vemos qué encontramos la próxima semana? Nos venimos acá a echar otro café. Buenísimo. A veces es un proceso largo, no es Sí. tener la primera. Y mira, los que tenemos personalidad impaciente queremos ya resultado. Pero fíjate, hay estudios donde el promedio de tiempo para que un musulmán se convierta es de años, 2 o 3 años, a veces más. Porque para ellos no nada más es, ok, ya no creo en el Islam, ahora creo en Jesús. Es, mi familia me va a repudiar, la sociedad en la que vivo me va a echar y voy a ser un desterrado de mi gente. Entonces no es tan fácil. A Nabil Qureshi, que fue musulmán, se convirtió. Fue un proceso de años de un apologista que le estuvo hablando, se hicieron muy amigos. Y él fue instrumental en llevarlo a Cristo, pero fue un proceso de varios años. Entonces no esperemos que en una conversación de 1 o 2 horas ya la persona va a decir, ok, sí creo. Si así pasa, buenísimo. ¿Sí? Y tampoco nos jactemos, porque a lo mejor ya hubo 20 personas antes de ti que le hablaron y a ti nomás te tocó meter el balón el gol. Sí. Perdona, ¿alguien más levantó aquí? Sí, Coco. Bienvenida, por cierto. Feliz cumpleaños. Una oportunidad que todos tenemos, yo creo que cada 8 días, es la visita que nos hacen los testigos de Jehová. Y Uy, mano, eso es una práctica buenísima. Practiquen. Y yo recuerdo que mi papá le encanta el debate, a mi papá. Ajá, tipo 1 el hombre. Sí. Entonces, él cuestionaba las preguntas, porque ellos empiezan con preguntas. Ajá, claro. Siempre te Usted, sí. ¿Sabía del paraíso? Tienen ellos sus tácticas, claro. Entonces, mi papá escribía, dice, no sabía eso, primero los escuchaba y después él les respondía. Cuando acababan ellos toda su ¿cómo se puede decir? ¿Disertación? Sí, exacto, todo lo que ellos tenían. En español se dice choro, pero disertación es más, Entonces, más fino. Decía mi papá, bueno, pues ahí va la mía. Ok, ahí te va mi choro. Ajá. Entonces era demasiado tiempo. Ellos tenían que visitar no sé cuántas personas. Bueno, un profesor mío lo que hacía era esto, ¿sí? Los dejaba hablar y después decía, ok, agarra las llaves, cierra la puerta, ahora usted me va a escuchar a mí sin interrupción. ¿Okay? Sí, exacto. Entonces, escucharlo, claro. Y después va la mía. Exactamente. Entonces, si ellos en realidad tienen ese deseo de convencerte, van a tomarse ese tiempo. Y si tiene uno que prepararse, o sea, si uno va a tomar ese lugar de debatir, de tener ese compromiso, porque es un compromiso con Dios. Sí, claro. Tiene uno que tener conocimiento de defender la fe. Claro. Tienes que prepararte, no ser absurdo o ser necio. Porque Claro. dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que pretendiendo ser sabios. Sí, ya entras en necedades. Exacto, entonces sí tener ese espacio y pedir a Dios que te dé las palabras, Claro. que Él te use, Claro. porque en ese momento, tal vez así hayas leído 3 veces el libro, a veces te van las Claro. palabras. Entonces tienes que decir que Dios sea el que hable, que se manifieste. Exactamente. Y que sea el momento. A ver, nada de esto se hace aparte del Espíritu Santo. Claro, ¿no? amén. Entonces hay que mantener también esa perspectiva de caridad, de compasión, de todo eso viene subrayando todo este esfuerzo. Y van a hacer muchas amistades. Porque yo tengo amistades. Sí, está bien, hagan amigos. Porque Dios claro. tiene sus planes y en qué momento, ¿verdad? Sí, ahí con los testigos de Jehová lo único es que hay que llevar la conversación al final, porque ellos son expertos en cuando ya se sienten acorralados te cambian la conversación. ¿Sí? Tengo un artículo del Dr. Clay Jones que se llama Una pregunta que los testigos de Jehová no pueden contestar. Está en mi blog, ahí viene una conversación hipotética del tema, pero el argumento viene bien formado. Es acerca de su creencia de Dios. Entonces ahí lo pueden ver. Bueno, sí. En el caso de los mismos testigos, pero respecto a la Biblia, que la han cambiado, por decirlo de alguna manera. Sí, la traducción del Nuevo Mundo. Exacto. Yo traté un poquito con una testigo al respecto y ella dice
que está traducida del griego, las personas que la tradujeron para ellos y que la imprimen ya sobre su organización. La verdad es que no es cierto, pero en realidad meterse a esa conversación es un nudo gordiano ahí. Entonces yo lo que hago es usar su propia Biblia para enseñarles que su propia Biblia se contradice. Y eso es lo que este artículo les lleva. Perfecto. Entonces, usando su misma, a ver, tu mismo escrito dice esto, pero, a ver, vas a concluir que hay una contradicción en tu traducción, y es precisamente porque está mal traducida. ¿Sí? Entonces, en vez de atacar a los escritores o a los traductores, vamos a ver su trabajo y a ver si el trabajo que hicieron es bueno o no. Eso es a lo que va el artículo. Porque, bueno, las personas que militan esta religión y que no están tan metidas, pero que sirven en ella, ¿verdad? Y defienden su fe en ese aspecto, ellos no están tan metidos, pero ya les han explicado que la traducción viene del griego y que y todo eso. Entonces ellos tienen sus bases en eso. Pues sí, pero para traducir del griego hay que saber griego. Y de los que tradujeron, solo uno medio sabía griego y los demás no. Pero digo, esa conversación es muy bizantina, porque al principio, por mucho tiempo, ellos mantuvieron en secreto quiénes habían sido los traductores de la traducción del Nuevo Mundo, y eso por alguna razón ahí salió a flote, y ya cuando vieron las credenciales de estas personas no son buenas, y se refleja eso en el trabajo que hicieron. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían una predisposición o una creencia previa y adaptaron esos pasajes que no les cuadraban con su creencia, y por eso es una mala traducción. Pero entonces, en vez de irse contra los traductores, veamos su trabajo, veamos qué tan bien tradujeron. Ni siquiera uno necesita irse al griego para eso, simplemente, si traduces algo mal, va a empezar a haber lugares donde su Biblia no cuadra. Bueno, terminemos con esto. Vamos a seguir la próxima clase. Si hay alguna pregunta, por favor. Pablo escribe esto en 2 Corintios 10:5. Y aquí habla de argumentos. No estamos destruyendo personas, no estamos tratando de ganar argumentos, estamos tratando de ganar gente para Cristo. Recuerden, si te enojas, pierdes. Si se enoja, pierdes. Y si ya no quieren hablar contigo, pierdes. Pero me gusta lo que dice aquí en 2 Corintios 10:5. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Algo que no he mencionado suficiente es que cuando yo converso de estos temas, inmediatamente, si puedo hacerlo, inmediatamente me voy a hablar de Cristo, de la crucifixión y de la resurrección. Eso es lo primero que trato de hacer. Si me empiezan a hablar de evolución y de esto y lo otro, le digo, ok, te cedo el argumento, porque la evolución no prueba que Dios no exista. ¿Por qué no hablamos de lo que dijo Jesús? Que eso es lo importante. Y vamos a eso. Porque si uno está perdiendo tiempo en temas que no son centrales. Yo lo primero que trato de hacer es, ok, ¿cuál es mi autoridad? ¿Qué es lo que hace que el cristianismo sea verdad o no? Pregunta. La resurrección. 1 Corintios 15 dice, si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Vayan y duerman los domingos un rato más en la mañana y lean el periódico, porque si eso es cierto, el cristianismo no es verdad. Si Jesús no resucitó, el cristianismo no es verdad. ¿Qué pasa? Que por mucho que a la gente no le guste, hay muchísima evidencia de que Jesús resucitó. La hemos visto aquí, está por escrito también y en videos. Hay mucha evidencia, y por eso Pablo dice, estoy en lo cierto. Dice Pablo, yo sé en quién he creído. No dice, yo sé lo que he creído, que lo sabía, pero dice, yo sé en quién he creído. Él creía en una persona en la historia que resucitó, y esa es la conversación a donde quiero llegar finalmente y con la mayor prontitud.